componentes nutricionales del agar nutritivo. Les hace falta algo que solo el suelo tiene. Cuando yo hago agar nutritivo en agua de extracción de suelo, yo le estoy dando al medio de cultivo ciertos nutrientes que el agar nutritivo no. Y es por eso que llegan a crecer más microorganismos. No siempre es así. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos en esta materia una clasificación un poquito diferente a la que les entregaron ustedes con la que conocen de microgeneral. Nosotros tenemos aquí no selectivos o de amplio espectro o selectivos o de espectro limitado. No selectivos o de amplio espectro son los medios que ustedes conocen como el agar nutritivo, el gelosa sangre, el agar chocolate. ¿Sí me explico? O sea, son medios que tienen muchos nutrimentos y se hacen para hacer conteo de colonias. Los de espectro limitado, en nuestro caso, no son los medios de cultivo minerales, los que solo tienen glucosa, cloro de sodio, una sal de azufre y una sal con un potasio con fósforo y una glucosa, y párale de contar, que son lo que ustedes conocen como medios minerales, que son muy restringidos en nutrimentos. No, aquí los selectivos o de espectro limitado son ciertos medios de cultivo que van a propiciar el crecimiento de una población de microorganismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los microorganismos, la diapositiva es celulolítico. Entonces, en ese medio de cultivo pueden crecer tanto bacterias como hongos, pero que pueden utilizar la celulosa como fuente de carbono. Porque lo que yo quiero ver es el grupo funcional de los degradadores de la celulosa. Por ejemplo, los medios de los amonificadores. Los amonificadores es el paso de un amonio a una proteína a un amonio libre de solución de suelo, que es una sal inorgánica. Y ese proceso lo pueden hacer actinomicetos, bacterias en general y hongos. Por lo tanto, no es un medio que restrinja el crecimiento de bacterias, hongos y actinomicetos, sino es un medio que restringe a todos los demás microorganismos que no pueden hacer ese proceso. ¿Sí me explico, chicos? En los primeros medios, ¿qué pasó, Lisbeth? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Ya? ¿Sí queda claro? Sí, muy bien. ¿Cuál es la clasificación que ustedes conocen? Antes de pasar a la siguiente. A ver. Tatsiri. ¿Qué es un medio? ¿Cuáles son las diferencias entre medio rico, enriquecido y de enriquecimiento? Sé que en el medio rico pueden crecer cualquier microorganismo, bueno, casi todos los microorganismos que no son exigentes. Y en los enriquecidos, pueden crecer todos los microorganismos y el otro no lo había escuchado. No, el enriquecido es el que está suplementado con los nutrientes necesarios para que el microorganismo crezca, ¿no? El enriquecido, ok. Sí, y el rico crecen casi todos, menos los microorganismos exigentes. Más o menos. A ver, vamos a verlo desde el punto de vista de los componentes. No te montes a sigo contigo. Cara de por Dios. A ver, un medio rico te gusta que tenga en su formulación original, o sea, es la formulación tal cual, la que te dice el investigador que lo hizo y es el que se ocupa. Lleva 10 gramos de glucosa, 5 gramos de peptona de caseína, 3 gramos de extracto de carne y 1 gramo de extracto de levadura.
¿Ese es un medio rico? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sabes exactamente la composición del medio? ¿Sabes cuánto tiene de fuente de nitrógeno, fuente de carbono, de vitaminas, de aminoácidos? O sea, todo, ¿sabes? Todo, la composición. No toda. No, porque realmente el extracto de carne, el extracto de levadura y la peptona de caseína, no sabes su composición tal cual. Sabes que es una peptona, sabes que es un extracto de carne, un extracto de levadura, pero no sabes exactamente cuánto tiene de cada aminoácido. Ese es un medio rico, aquel que no sabemos las concentraciones exactas de todos sus componentes, pero tienen elementos que lo hacen ser nutricionalmente hablando muy buenos, que son los extractos de carne, peptonas, todo eso. Un medio enriquecido es un medio que tú conoces su formulación exacta. Sabes que te dice 10 gramos de glucosa, 0.5 de sulfato de magnesio, 0.5 de fosfato de dióxido de potasio y 1 gramo de cloruro de sodio. Ese es un medio mineral. Hasta ahí vamos ahí. Pero dicen, bueno, pero si hace medio mineral, yo externamente a la formulación original le agrego 2 gramos de extracto de levadura, ya pasa a ser un medio enriquecido. Originalmente era un medio mineral. Cuando yo le agregué un compuesto que no sé exactamente su composición, se hace un medio enriquecido. O hay otra variante que sí, conservo las cantidades, sé exactamente cuánto le pongo, pero le puse biotina, le puse tiamina, le puse, no sé, ¿qué te gusta? Hago algún otro un aminoácido esencial para el microorganismo, pero sé exactamente cuánto pesé de las vitaminas y del aminoácido. Ese se hace un medio enriquecido. ¿Por qué? Porque aunque conozco su formulación, no es la original y estoy haciendo ese medio para poder propagar una población en específico. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles son las dos grandes diferencias entre los medios enriquecidos y los medios ricos? Ahora, un medio de enriquecimiento son medios que no necesariamente cuentan en su formulación con compuestos que lo hagan más nutritivo. ¿A qué me refiero? No necesariamente tienen un extracto de levadura, una peptona de carne, una peptona de caseína, pero tienen algún otro compuesto que va a inhibir ciertas poblaciones para que una se pueda desarrollar. ¿Cuáles son estos medios? Por ejemplo, caldo tetrationato para enterobacterias, Rapaport para enterobacterias, que son medios que tienen sales biliares o algún otro compuesto que inhibe el crecimiento de los demás microorganismos y solo dejan que las enterobacterias crezcan, porque son las únicas que aguantan vivir con esos compuestos. ¿Sí me explico? Son medios de enriquecimiento, no necesariamente es un medio que se hace más rico para que algo crezca. A veces apuestan a lo contrario, mejor inhibo lo demás para que el otro pueda crecer. ¿No serían como los selectivos? No. En la microbiología, un medio de enriquecimiento y un medio selectivo, las formulaciones se parecen, pero las funciones son diferentes. El medio de enriquecimiento van a crecer todas las poblaciones que puedan crecer bajo las condiciones de ese medio. Y un medio selectivo es un medio en el cual, pero por ejemplo, a ver, la gran diferencia, déjame acomodar la idea, es que un medio de enriquecimiento, por ejemplo, la microbiología de alimentos te dice, con que encuentres 1 o 2 colonias de coliformes en el alimento ya no pasa, pero el problema es que es mucha muestra y, por ejemplo, si estamos hablando de un embutido, pueden venir muchos mesófilos aerobios. Entonces, hay muchas poblaciones de bacterias, inclusive a lo mejor hongos, que van a crecer antes que el medio
que la enterobacteria. Si tú la siembras directamente en un macón, en un MB, en un XLD, que son medios selectivos para enterobacterias, no te van a crecer porque la población inicial es muy pequeña para que te crezca una colonia. No tienes la suficiente biota o la suficiente muestra inicial para que veas colonias en un medio selectivo. Para eso primero se hace un enriquecimiento de la muestra. Tú enriqueces la población que quieres y después la pasas al medio selectivo para que tú ya puedas observar colonias. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando tenía un compañero que cómo sufría con las muestras de helado. O sea, porque el helado le tenía que buscar coliformes y donde él inicialmente trabajó, no le daban medios de enriquecimiento. Le decían, siémbralo en Maconqui, con que te salga negativo liberamos. Era una empresa relativamente pequeña. Y él dijo, no, necesito enriquecer para cachar la población, porque hay veces que tú, aunque hagas la estría en los medios selectivos, te sale negativo. Pero no es que no esté, sino que está en una cantidad muy pequeña en el ensayo inicial. Y el caso es que cuando tú ese producto pasa el tiempo y llega al consumidor final y lo come, ya se dividieron las bacterias y ya tiene la suficiente carga microbiana para producir la enfermedad. Tú lo tienes que cachar antes de que salga al mercado. O si estás haciendo control de calidad ya de productos terminados en anaquel, se hace lo mismo, tú los enriqueces, pero para eso es un medio enriquecido, para poder cachar poblaciones de microorganismos que su número inicial es muy poco y que por los métodos en placa no es tan fácilmente aislarlos. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? A ver, yo quiero ver si sí lo entendí. El enriquecido nosotros vamos a sembrar porque estos microorganismos son tan pocos que no crecerían. Entonces el enriquecido les ponemos las condiciones favorables para que específicamente ellos crezcan, ¿no? Ese es de enriquecimiento. Perdón, enriquecimiento. Entonces ponemos las condiciones favorables para que ellos crezcan. Y van a crecer porque tienen estas condiciones favorables. Y después ahí ya podemos ponerlos en un medio selectivo. Y en el selectivo sí debe haber algo que evite que los demás crezcan. Ajá. Hay veces que el medio de enriquecimiento ya trae algo que inhibe los demás. O sea, por ejemplo, un agua peptonada y un medio de tetrationato sirven para enterobacterias. Solo que el tetrationato trae tetrationato, que las enterobacterias sí pueden crecer en presencia de él. Los mesófilos aerobios y otras bacterias no pueden crecer con ese compuesto. Pero todos pueden utilizar el agua peptonada. Entonces tú tienes que saber ya fundamentar muy bien cuál de los dos te conviene bajo las poblaciones y el análisis que vas a hacer. Eso lo van a ver, yo espero que ya en presencial y lo aterricen mejor, tanto la parte de bacteriología médica como la microbiología y toxicología de alimentos, que es donde se ocupan mucho. Aquí en suelo es muy raro utilizar medios de enriquecimiento. Aquí sobre todo utilizamos medios enriquecidos o medios ricos. Ajá. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Yo no, profe. ¿Cree que me podría explicar otra vez la diferencia entre rico y enriquecido? Por favor. Un medio rico es un medio que tú, inicialmente la formulación te dice, tienes 10 gramos de glucosa, 5 gramos de peptona de caseína, 3 gramos de extracto de levadura. Ya viene el medio así es el medio. Es un medio que tú no sabes exactamente cuánta concentración de cloruro de sodio tiene, cuántas sales de fósforo, cuánto magnesio, cuántas vitaminas, porque no haces un análisis del extracto de levadura a ver cuánto porcentaje tiene de cada uno de los compuestos, sino que tú le avientas todos los nutrientes habidos y por haber para que crezca. Y un medio enriquecido es un medio que inicialmente era un medio mineral, que es un medio, ahorita no estoy en la casa donde tengo ese libro, que es un medio que era su glucosa, 0.5 de cloruro de sodio, 1 gramo de sulfato de amonio, sulfato de magnesio 0.2, fosfato de potasio 2 gramos, pero te dicen,
con esta formulación puedes hacer crecer esta bacteria, pero esta especie de ese género necesita que le agregues biotina porque no puedes sintetizar la biotina. Entonces, tú cuando le agregas la biotina a la formulación original, ya se hace un medio enriquecido. No es la formulación original, tú lo adaptas para el crecimiento de la población. Ajá. Ana está con su cara de no le entiendo nada. Bueno, es que la verdad, profe, yo apenas, si mi memoria no me falla, apenas me enseñaron lo de la diferencia entre rico y enriquecido. Yo no conocía el rico. Entonces, pues por eso como que me generaba un poquito de duda. Pero ya. De hecho yo a mí nunca me lo preguntaron hasta que llegué a décimo. Cuando llegué a la materia de producción y control de biológicos, ellos me dieron la clasificación tal cual. Me dijeron, esta es la clasificación ya bien desglosada. E inclusive, había veces que, entonces me dije, ¿cuál era la otra? También está medio complicado de comprender. Los medios de cultivo de acuerdo a su concentración de agar. Ustedes saben que hay caldos que son sin agar, placas que son gelosas, que es concentraciones del 1.5, 1.8%, que son sus 18, 15 gramos por litro, y los medios semisólidos, que son concentraciones de agar del 0.3%, que son tus 3 gramos sobre litro. Ellos dijeron, no, la clasificación completa incluye los medios fluidos. Y yo, ¿qué es un medio fluido? Son medios que tienen menos del 0.3% de agar y que se comportan como un caldo, pero se les agrega agar para que se hagan unas condiciones de oxidorreducción que nosotros vemos en el laboratorio. Entonces ellos le aplicaban a esos medios resarsurina y de abajo estaban transparentes y de arriba rosados. Y cuando ellos hacían una prueba e inoculaban al microorganismo, si daba positivo, la resarsurina de arriba se ponía transparente. Pero ya son pruebas para la detección de ciertos microorganismos en fármacos. Entonces dice la clasificación tal cual como va en la concentración de agares, caldos, fluidos, semisólidos, sólidos. Inclusive hay medios sólidos con concentraciones muy arriba del 1.5%. Hay medios de cultivo que le llegas a poner hasta 30, 40 gramos de agar sobre litro para inhibir ciertos microorganismos su movilidad, como los bacilos y sus swarms, para que no se desarrollen tan rápido y dejen crecer otras poblaciones. Pero ya son casos muy, pero muy específicos en ciertas materias. Cada materia les va a dar su clasificación como funcione mejor para este ámbito de la microbiología. Les digo, ustedes quisieron estudiar esto. Estas no son matemáticas, chicos. Sí es cierto eso, profesor, porque ya van como 3 definiciones diferentes que escucho de medios ricos y enriquecidos. Y ahorita que lo mencionaba, estas me recuerdan a las definiciones, pero que nos dieron para medios complejos y sintéticos en bioquímica microbiana. Complejo donde tenemos una mezcla, pero nosotros no conocemos las cantidades exactas, y sintético en el que sí conocemos exactamente cuánto tenemos de cada elemento. Ese es otro tipo de clasificación que aquí no se ve. Ahora, las técnicas, chicos. Las técnicas van a depender igual del área. Por ejemplo, a nosotros en esta área, siempre lo que nos encanta hacer es el espatulado, que va a consistir en una muestra original de suelo o de sustrato, puede ser un biofertilizante, la cual vamos a llevar una serie de diluciones. Por lo general es 1 a 10. Inicialmente, a veces para facilitar el manejo de la muestra, son 10 gramos de muestra en 90 mililitros de agua. Y de ahí ya pasamos a tomar 1 mililitro en 9 tubos, simplemente por la materia orgánica, para obtener una fase acuosa que podamos tomar 1 mililitro de muestra. Y después, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar, que sería esta parte,
entonces se va a notar. Es esta parte. Esto es lo que nosotros más hacemos. ¿Qué es el espatulado? Vamos a tomar una alícuota que por lo general son 100 microlitros o 0.1 mililitro. Vamos a flamear una espátula y vamos a hacer el espatulado. Vamos a dispersar ese inóculo de tal forma que yo puedo ver morfologías coloniales y hacer conteo de esas morfologías. Esa va a ser la técnica más utilizada en la microbiología del suelo. Pero, por ejemplo, si ustedes se van al área de los alimentos, a ellos les encanta el vaciado en placa, que es la metodología de la izquierda, esta metodología. Aquí la cosa cambia. Hacemos diluciones, por lo general, va a haber veces que la dilución sí las hagan en 90 mililitros, porque van a ser muestras grandes, por ejemplo, cárnicos, embutidos, todo eso. Que a lo mejor la muestra es muy azaroso donde está la contaminación, entonces muestreo de varios lados del embutido para poder cacharlo. Pero ¿cuál es la gran diferencia en el vaciado en placa? El vaciado en placa, ustedes es una placa vacía, sin nada, van a poner una alícuota de por lo menos 100 microlitros o 0.1 mililitros hasta 1 mililitro. La ponen. Y aquí al lado tienen un matraz con el medio sólido, pero todavía caliente. Lo pueden agitar y se comporta, todavía es un líquido. Tienen que hacer la prueba, siempre dicen que es la prueba de la mejilla o de la palma de la mano. Si ustedes pueden hacer esto y aguantarlo sin que les queme, no van a matar a las bacterias. Entonces lo que hacen es vaciar el agar, tapan y hacen 25 movimientos adelante hacia atrás, izquierda a derecha, circulares en el sentido de las manecillas de reloj, y 25 movimientos sentido contrario a las manecillas de reloj, para que el inóculo se disperse en todo el agar. La gran diferencia es que esto se hace sobre todo para conteo, y lo que yo quiero hacer es aprovechar todo el agar. Las cuales van a crecer en el fondo, en medio y hasta arriba. No me voy a ver mucho morfologías coloniales, porque las morfologías coloniales van a cambiar. No es lo mismo que una colonia crezca inmersa en el agar, que tenga agar en el alrededor, porque no se va a poder desarrollar, no va a poder crecer. Se va a hacer como bolitas o como husillos. Arriba, bueno, en el centro gordito y los extremos puntiagudos, porque así se va abriendo paso. Aprovecha todo el agar y puede hacer conteos mucho más precisos y exactos, pero no puedo ver morfologías coloniales. Entonces, una técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. Para nosotros no nos interesa hacer conteos totales, nos interesa más ver diversidades, y es decir, de las naranjitas, que yo creo que son levaduras, tengo 4. De las cremositas de borde entero, tengo 45. De las amarillas con borde dentado, tengo 150. Eso es lo que a nosotros nos interesa más. ¿Por qué? Porque el suelo tiene muchas poblaciones. Las muestras que se ocupan por vaciado en placa, por lo general, ocupo o busco solo un tipo de población: enterobacterias, mesófilos aerobios, anaerobios. Entonces, ya como que la diversidad no me interesa tanto por el tipo de muestra. ¿Sí me explico? ¿Eso va a ser en el vaciado en placa, profesor? En vaciado en placa no me interesa la diversidad. Me interesa hacer conteos, porque la microbiota o los microorganismos de la muestra de por sí ya no tienen tanta variedad. Siempre van a ser los mismos 10 que van a buscar en algo. Mientras que en el suelo hay una gran diversidad, pues me interesa ver muy bien las morfologías coloniales. Bien. Gracias, profe. Número más probable. El número más probable, ustedes conocen el conteo de coliformes totales y fecales, por la técnica del número más probable. Se maneja exactamente igual, pero no son las mismas tablas, no son los mismos códigos. Aquí se van a utilizar más tubos y las tablas son diferentes.
Y dependiendo en qué tubos crezcan y en qué no, dependiendo la tabla te va a decir aproximadamente cuántos son los números de bacterias o la población que hay en esa muestra. Pero es una técnica igualita a lo que ustedes vieron en la ecología de cuarto semestre, solo que las tablas son diferentes. Después tenemos, esta imagen tenemos fotografías de diferentes tipos de ensayos y tenemos desde los medios clásicos, así se vería. Esta fotografía, por ejemplo, ya me habla de biología molecular, pero nosotros solo las vamos a mencionar, no vamos a profundizar en ello. Nos vamos a concentrar en medios de cultivo, ¿ok? Para evaluar las poblaciones microbianas por su actividad biológica, los medios de cultivo, el espatulado, yo veía al microorganismo creciendo en la placa. Yo decía, está creciendo. Yo podía jugar a ser Dios, agarrar una asa bacteriológica y quemar a la colonia y decirle, tú mueres. Ajá. Yo los veía. Ahora, hay veces que yo no voy a poder ver a la colonia, pero puedo ver indirectamente si está ahí esta población. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo medir actividad respiratoria. ¿Qué significa eso? Ya no llegaron a tener la materia de cuarto semestre presencial, ¿verdad? O sea, ya no les dijeron, tráiganse sus vitroleros de un kilo transparentes y los vamos a sellar muy bien. No, profe. Lo que ellos hacían en una práctica, tampoco hicieron fermentaciones en bioquímica microbiana. No. Ponían un vasito con una sal de bario y ponían el cultivo en otro lado. Sellaban muy bien el sistema. El CO2 que producía la respiración de los microorganismos interactuaba con la sal de bario y hacía que precipitara en un compuesto insoluble. Y así se podía medir la respiración en el sistema. Eso es algo muy, pero muy a la Mickey Mouse, pero es como ustedes podrían ver respiración, la producción de CO2. También podrían monitorear la desaparición de algún compuesto. Por ejemplo, si yo quiero ver poblaciones, ¿de qué les gusta? ¿Qué ejemplo sería bueno para desaparición de compuestos? Ese mismo, solo que en vez de ver CO2 producido, veo oxígeno consumido. ¿Sí me explico? Entonces, yo realmente no estoy aislando el microorganismo. Yo estoy detectando el microorganismo por la producción de un compuesto, por la desaparición de otro. Cuantificar actividades enzimáticas, deshidrogenasas, fosfatasas, proteasas. Esto ya lo van a ver en química clínica, pero igual es la aparición de un compuesto. Pero la gran diferencia es que yo ese compuesto lo hago reaccionar con algo que puedo leer en un espectrofotómetro, el cual me va a dar un color rosa, un color azul, lo que sea. Por la intensidad de ese color en este ensayo es directamente proporcional al compuesto producido. Ya es algo más sofisticado. Y la actividad bioquímica global. Esto se utiliza inicialmente para ver los grupos funcionales, que es lo que vamos a ver y desglosar en un momento. Primero, amonificadores. Mauricio, te estás perdiendo en el espacio. ¿Qué estás haciendo? No, estaba cargando mi teléfono. Se me estaba acabando la pila. Los amonificadores, ya que estoy contigo, Mauricio. En esta formulación, ¿cuál es la fuente de nitrógeno? De nitrógeno, la peptona. Exactamente. La peptona. Los amonificadores es un grupo funcional el cual
va a llevar a cabo la degradación de proteínas, aminoácidos, para la obtención de sus nutrientes, pero van a liberar al suelo el nitrógeno en forma de amonio. Entonces, acuérdense, pasamos de un nitrógeno orgánico, un aminoácido, una proteína, a un nitrógeno inorgánico en forma de sal de amonio. Esos son los amonificadores. Aquí, la peptona es la fuente de nitrógeno y también la fuente de carbono. Para poder observar la población, o sea, para observar que realmente hay amonificadores en el suelo, lo que hacemos es crecerlos en este medio, una alícuota de agua de suelo, o sea, literalmente de esas diluciones agarramos 1 mililitro y lo ponemos, y los ponemos a crecer. Después lo voy a hacer reaccionar con una sal. Se me fue el nombre de este. ¿Cuál es este compuesto, chicos? Este elemento. Se me fue ahorita. ¿Mercurio? ¿Mercurio? Sí, con sales de mercurio y la reacción del amonio con yoduro mercúrico me da la coloración naranja. Al darme la coloración naranja, yo doy positivo que ese suelo tiene la población de amonificadores. Y chicos, acuérdense, digo población de amonificadores, pueden ser hongos, pueden ser bacterias. O sea, este método no distingue entre diferentes tipos de microorganismos. Estamos viendo la población de amonificadores, que pueden ser muchos microorganismos, ¿ok? Tengo que hacer un testigo negativo y una reacción negativa. La reacción negativa es el medio de cultivo sin la alícuota, sin el inóculo, y hacerla reaccionar con el mismo compuesto. Y el testigo negativo sería agua. De aquí yo puedo descartar la intensidad de los colores. Nitrificadores. A ver, Guillermo, ¿cuál es la fuente de nitrógeno aquí? El sulfato de amonio. El sulfato de amonio que está aquí. Me parece el lapicito. Bueno, ¿ven mi cursor? Sí. El sulfato de amonio es la fuente de nitrógeno. ¿Ok? Ahora, yo lo hago reaccionar con este compuesto. Se me cortan los nombres. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué es eso? Nitrito. Un nitrito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los nitrificadores son los oxidadores del nitrógeno. Pasamos de un amonio a un nitrito y después a un nitrato. Entonces, al hacerlo reaccionar con este compuesto, me da una coloración violeta, morado, no sé, el color que ustedes quieran, pero el caso es que da este color. Y es una reacción positiva a la población de nitrificadores. ¿Ok? Lo mismo. Aquí sí son puras bacterias, pero son varias bacterias, son varios géneros. ¿Ok? Pero estos son medios en los cuales yo veo la población de nitrificadores. Los desnitrificadores. Los desnitrificadores son aquellos que pasan de un nitrógeno oxidado a un nitrógeno neutro, sin carga, que es N2, que es nitrógeno atmosférico, se lo convierten en gas. Por lo tanto, a ver, Ana, Florencia, A ver. ¿cuál es la fuente de nitrógeno aquí? Pues el nitrato de potasio, ¿no? Exactamente. Este nitrato, ellos lo van a convertir a nitrógeno molecular N2. Como es un gas y este medio es semisólido, vamos a obtener burbujas. La obtención de burbujas me da como positivo la prueba. ¿Ok?
Ahora, este es el más importante, los fijadores de nitrógeno. Tenemos sacarosa, fosfatos, sulfatos, cloruro, molibdatos, carbonatos, agar. A ver, Lili, ¿dónde es la fuente de nitrógeno? Tu carita de por qué a mí. ¿Cuál es la fuente de qué, profe? De nitrógeno. Nitrógeno. ¿No sería la sacarosa? La agar, No. Estoy completamente decepcionado. ¿Cómo que la sacarosa la fuente de nitrógeno? No, el agar. No. Pero, pues entonces. A ver, Lili, veme a los ojos. No te escondas en la esquina de tu pantalla. Tengo que explicar porque si no casi no se escucha. Que no te escondas en la esquina de tu pantalla. Que veme a No, los sí, ojos. por eso. Pero le digo que me tengo que acercar porque si no casi no Ajá. se escucha al hablar yo. A ver, espérame. Entonces no te alejes. A ver, Lili, ¿cuál es? No es el agar, no es la sacarosa. ¿En dónde está el nitrógeno? ¿Está en la placa? ¿Cómo? Ajá, el nitrógeno está en tu medio de cultivo. ¿Está en la formulación? No. Entonces, ¿de dónde lo cacha? ¿Del medio? ¿Cómo del medio? ¿Qué significa del medio? ¿Del medio Pues de la atmósfera. de la atmósfera? Es nitrógeno atmosférico. Es un nitrógeno en forma de gas que es N2, que es estable. Entonces, la aparición de colonias en este medio me da la prueba como positiva. Y algo bien interesante que dijo Lili. En algún momento dijo el agar. Efectivamente, el agar es una fuente de nitrógeno. Entonces, esta prueba no se hace con cualquier agar. El agar bacteriológico, casi siempre utilizamos la libra, los 450 gramos llegan a costar alrededor de 1,500 pesos. 450 gramos. Hay un agar que se llama agar noble, que es mucho más puro, que los 100 gramos llegan a costar 4,000 pesos. Estas placas, para que ustedes vean estas colonias, se tienen que hacer con agar noble. Ajá, que es un agar que fue mucho más purificado, que ya no trae trazas de nitrógeno. ¿Por qué? Porque algunos microorganismos son oligotróficos. Siempre hemos visto ese término, que son microorganismos que crecen en pequeñas cantidades de un compuesto. En este caso serán microorganismos oligotróficos a nitrógeno. Crecen en pequeñas concentraciones de nitrógeno en los medios. Para evitar esos microorganismos y solo obtener fijadores de nitrógeno, cambio el agar a un agar más puro. ¿Ok? Los compañeros que tengan que ver esto, las prácticas de fijadores asimbióticos de nitrógeno, nos darán el fundamento del medio de sílica gel con solución salina de vinogras. ¿Y por qué utilizamos sílica gel? ¿Ok? Ahora, los oxidadores del azufre, y yo creo que van a ser los últimos que veo. A ver, ya para rematar a Lili otra vez. ¿Dónde está el azufre? ¿Dónde está el qué? ¿El azufre? El azufre. O sea, el azufre elemental. Muy bien. El azufre elemental tiene valencia cero. Es S0. Entonces, los microorganismos que pueden oxidar el azufre son los microorganismos que utilizan el azufre elemental como donadores de electrones. Al donar electrones, lo convierten a sulfatos. Y la reacción entre los sulfatos producidos con bario en el reactivo me va a dar sulfato de bario, que es un compuesto insoluble en agua de color blanco.
Entonces, la aparición de una sal blanca insoluble me da la prueba como positiva. Lo mismo, reacción negativa, es este medio de cultivo de azufre elemental, pero sin la alícuota del microorganismo o de el suelo para aislarlo o estudiarlo. Es el puro medio de cultivo, de un testigo de agua. Siempre van a llevar esos dos testigos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ya no. Faltaron dos. Nos Profe. vemos el lunes. ¿Qué pasó? Perdóneme, no le entendí muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno y del azufre, ¿sería de los mismos microorganismos? ¿Cuál del nitrógeno del azufre? Fuimos a amonificadores y nitrificadores. ¿Cuál de los tres? Pues en el caso de, bueno, en el caso del nitrógeno, de los nitrificadores. Ajá, ¿qué? Bueno, allí en ese caso sería, no sería que el nitrógeno lo contuviera el medio, sino los microorganismos. ¿Cómo? O sea, sí, es que no le entendí muy bien cuál era, la fuente que lo contenía. En ¿no? Ajá. Aquí tú se la vas a poner, es el sulfato de amonio. Los nitrificadores ocupan un amonio inorgánico reducido. En este caso, la primera parte de decirlo inorgánico es que es sulfato de amonio. No estamos hablando de un aminoácido. La forma reducida de nitrógeno es el amonio. Los nitrificadores ocupan una sal inorgánica reducida en su metabolismo como fuente de nitrógeno, que es el nitrato de amonio. Lo van a ocupar para la donación de electrones, según yo recuerdo. Y van a producir lo que son los nitritos y los nitratos como productos de la obtención de energía. Esos nitritos y nitratos, al ser reaccionados con este reactivo que se me pone ahorita el nombre, da la coloración morada. Ajá. Si digamos tú dices, a lo mejor tengo un microorganismo que se muere y se lisa. ¿Estás de acuerdo? Esa es tu duda. Si los microorganismos pueden ser fuente de nitrógeno, los microorganismos que están ahí en este medio, ¿no? Uh-huh. Para que los nitrificadores pudieran actuar, primero tendrían que venir los amonificadores. Un microorganismo de esa misma muestra ocuparía el listado de ese microorganismo y le quitaría el amonio y lo produciría como amonio inorgánico para que después vengan los nitrificadores y hagan el nitrato. Y a eso se le conoce como el ciclo del nitrógeno. Ajá. Poco a poco lo vamos a ir viendo las demás partes, pero ahorita solo váyanse con los pasitos por pasito. Inorgánico reducido a nitratos o nitritos nitrificadores. Nitrógeno reducido orgánico, que vendrá siendo un amonio pegado a un esqueleto hidrocarbonado, una proteína, un aminoácido, que son los ejemplos más clásicos, a amonio libre en solución del suelo como amonio o como una sal de amonio, en este caso el dato de amonio, es una amonificación. Si pasamos del nitrito al nitrógeno molecular, obtenemos la desnitrificación. Y de nitrógeno molecular a un nitrógeno reducido orgánico, que viene a ser una proteína o un aminoácido, es una fijación biológica de nitrógeno, que son fijadores de nitrógeno. ¿Sí me explico? También Alan está con su cara de ya no entendí nada. Ya, chicos, son libres, váyanse a comer, a dormir o a su siguiente clase. Ya acabó, son las 6.
Ajá. Así es.